Bienvenidos, bienvenidas otra vez a esta segunda jornada del BNew. Nos centramos ahora en el B-Industry. Hemos estado hablando antes de inteligencia artificial y es un concepto que de momento no vamos a dejar. La siguiente mesa redonda se llama Redes neuronales, inteligencia artificial y robótica. Vamos a hablar de todo ello con los siguientes invitados. Son Juan Gustavo Corbalán, Juan Humberto Sosa, Mateo Valero y Xavier Vilasís, que nos explicarán cómo se está trabajando y aplicando las redes neuronales, así como la adopción de esas redes neuronales para la industria en los campos de la automatización y la robotización de los sistemas autónomos. Esta mesa redonda la va a moderar Marc Cortés, que es adjunto al vicepresidente comisionado de Inteligencia Artificial del Centro Tecnológico Leitat. Entre muchas otras cosas, ha sido consejero de innovación para agencias y ministerios de los gobiernos de Francia y Montenegro y se dedica a la estrategia e implementación de los programas de investigación de Leitat. Marc, bienvenidos todos y cuando quieras. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes. Quisiera dar la bienvenida a los ponentes que tenemos. Por un lado tenemos a los ponentes que tenemos en la América Latina. Tenemos a Juan Gustavo Corbalán, que es el director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, experto en Machine Learning y también en Inteligencia Artificial, que ha publicado varios libros en este campo. Muchas gracias por estar aquí, Juan. También tenemos a Humberto Sosa, es Juan Humberto Sosa, es jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación de Computación del Instituto Politécnico Nacional de México. Y sus áreas de interés principalmente son la inteligencia artificial, las redes neuronales y la robótica en aplicaciones de salud. Muchas gracias. Tenemos a Mateo Valero, también de aquí de Barcelona. Es doctor Mateo Valero, es el director del Barcelona Supercomputing Center y principalmente su investigación se enfoca en las arquitecturas de alto rendimiento y ha recibido varios reconocimientos en el campo de la arquitectura computacional a lo largo de todos los años, con estudios realmente relevantes en el campo. Gracias por venir, Mateo. Y también tenemos a Xavier Vilasís, el doctor Xavier Vilasís, catedrático de la Universidad de La Salle, la Universidad Ramon Llull. Es el investigador principal del grupo de investigación de Data Science por la Digital Society. Es el director del máster en Data Science y también es el director de los estudios de doctorado de La Salle, de la Universidad Ramon Llull, y miembro también de la colaboración LHCb del CERN. Por tanto, quisiera empezar esta tertulia con Xavier Vilasís, intentando romper el mito de qué es lo que podemos hacer o qué no podemos hacer con inteligencia artificial y qué son las cosas que realmente tú crees que son mito y qué es más bien que es una realidad. Bueno, 45 minutos, tenemos una hora, 2, 3, bueno, nos podríamos pasar un montón de tiempo hablando de esos temas. De hecho, son temas apasionantes y sobre todo son apasionantes porque en los últimos años la capacidad de computación ha evolucionado de una manera que nos ha permitido abordar problemas con tecnologías como por ejemplo las redes neuronales que antes no eran posibles. Entonces cada vez estamos viendo avances de máquinas que son capaces de hacer cosas, como decía alguien, ¿no?, que nos recuerda mucho a lo que somos capaces de hacer los humanos, ¿no? Podemos reconocer si en un vídeo hay gatos. Hombre, caramba, ¿te piensas que una máquina es capaz de hacer esto? Luego, obviamente, esto uno lo puede trasladar a la industria, ¿no? Puedo saber si una pieza tiene defectos. Perfecto. ¿Cómo son estos defectos? Puedo verlo de una manera más rápida. Puedo hacerlo, tengo más capacidad sensórica, ¿no? Es decir, soy capaz de medir las cosas con mucha más precisión de lo que lo hace un humano. Entonces, esto me está permitiendo tener avances o tener capacidades que antes no tenía. Claro, empezamos aquí y a partir de aquí se nos va la imaginación, ¿no? Y se nos va la imaginación y se nos puede ir desde a muchas cosas. Por ejemplo, se nos puede ir, pues entonces haremos un robot que tendrá como una red neuronal dentro de su cabeza y entonces ya entramos en toda la parte de ciencia ficción como las novelas de Asimov de iRobot y muchas cosas más, ¿no? Y luego llegamos a esta gente que tiene estas ideas de la singularidad de cuando la máquina será más inteligente que el hombre. Bueno, estupendo, fantástico. Sí que es verdad que la capacidad de computación nos permite hacer tareas o en tareas muy específicas hace las cosas mucho más deprisa y quizá con mucha más precisión.
Pues tiene más capacidad de cálculo, porque tiene más capacidad de sensor, de sentir cosas que nosotros, pues con nuestros sentidos, quizá no somos capaces de ver, ¿no? Por tanto, pero tal como estamos ahora, somos capaces de resolver tareas muy específicas. Al final, esto lo que acaba siendo es un apoyo para nosotros. Y quizás esta es la perspectiva que no podemos olvidar. Perfecto, muchísimas gracias. Y siguiendo con esto, Mateo, por ejemplo, ¿qué relación crees que hay entre la inteligencia artificial y la supercomputación? Que es lo que estáis haciendo vosotros aquí en el BSC. Bueno, yo primero, Marc, querría agradecerte que nos hayas invitado. Creo que el Congreso es una gran idea que habéis tenido, el Ayuntamiento y la Zona Franca. Agradecer al Pere Navarro y a todos vosotros. Creo que es muy bueno para la ciudad, ¿no? Bien, contestando a tu pregunta, yo te diría que seguramente nacieron casi por la misma época, crecieron sin conocerse y luego hubo alguien que los presentó, que fueron los datos, y ahora se han unido para siempre para resolver muchos problemas. Me explicaré. En el año 47 se inventa el transistor, que dispara enormemente el diseño de computadores, de forma que ahora los más rápidos son los supercomputadores, y les puedo decir que en 70 años la velocidad de cálculo ha aumentado por 10 elevado a 18. Es el único caso singular del Kurzweil. El único que conozco, no conozco ningún otro. La inteligencia artificial nace en el 56 con gente preclara como el Minsky, que dice que en 10 años iban a resolver todos los problemas del mundo, que los computadores serían pues, los animales de compañía de las personas. Luego dijo, no, me he equivocado, esto es muy duro lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero que indudablemente la velocidad aumenta, de repente empezamos a producir datos y de repente una idea que es muy sencillita, una red neuronal, que por cierto nadie sabe cómo funciona, ni los que se dedican a la inteligencia artificial, pues juntando datos para entrenarlas y cálculo para ejecutarla, están resolviendo problemas tremendos, ¿no? Están resolviendo problemas tremendos. Nosotros en el centro lo utilizamos mucho, tengo más de los 600 investigadores, pues tenemos unos 50 que utilizan la inteligencia artificial, desarrollan algoritmos, desarrollan modelos de programación. Realmente los dos se dan la mano, ¿de acuerdo? Yo siempre digo en plan de broma que la supercomputación sacó la inteligencia artificial del armario porque estaba ahí escondida sin hacer nada y ahora realmente pues está haciendo muchas cosas, ¿no? Sin ella no resolveríamos problemas que estamos resolviendo. La combinación es muy buena. Totalmente de acuerdo. Siguiendo tu hilo, lo que me gustaría es preguntarle a Humberto Sosa, ustedes en México lo que estáis haciendo sobre todo es estáis desarrollando nuevos modelos de neuronas artificiales, incluso están trabajando en nuevas arquitecturas de redes neuronales. ¿A qué sectores creen que podemos aplicar este tipo de tecnologías? En estos días, eventualmente a todos. Nosotros, por ejemplo, la estamos aplicando mucho en el área de salud. Por ejemplo, tomando como oportunidad lo que nos está pasando en esta pandemia. Entonces, estamos enfocando al desarrollo de soluciones que nos permiten hacer predicciones, que nos permiten hacer modelados, que nos permiten desarrollar máquinas para atender diversas necesidades, por ejemplo, en hospitales, en los hogares. Estamos desarrollando sistemas de monitoreo que nos permiten monitorear el estado de salud en las personas, en sus hogares, en los hospitales o en las calles. Perfecto, muchísimas gracias. Y, por ejemplo, en esa línea Gustavo, vosotros estáis trabajando en procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué no es tan sencillo este campo como parece? ¿Qué problemas tenemos con el lenguaje para el momento de procesarlo? Bueno, ahí, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Viajamos por vía digital a Barcelona, así que un gusto. Primero quería retomar lo que decían mis colegas. En general, 2 o 3 experiencias y problemas y desafíos más que nada que tenemos. Uno se vincula con cuál es la realidad y el potencial de estas tecnologías como las redes neuronales que nosotros nos gusta decir que correlacionan muy bien patrones de información, pero que no hacen lo mismo en relación a las inferencias causales. Hay un ejemplo que pone un autor famoso, se llama Judea Pearl, que es yo puedo correlacionar que el gallo sale y el sol también sale, el gallo canta y el sol sale,
pero eso no significa que el gallo cause la salida del sol. Cuando le hicieron pruebas a GPT-3, GPT-3 contesta muy bien porque correlaciona muy bien millones de patrones de información, pero no detecta bien inferencias causales. Esto es muy importante a la hora de procesar lenguaje natural, porque en los problemas reales, por ejemplo, en los delitos de explotación sexual infantil, en algunas cuestiones vinculadas a las organizaciones, lo que se apunta no es solamente a correlacionar y tratar de buscar una tasa de acierto, sino también a que el sistema pueda entender o inferir ciertas causas. Me parece que ahí hay un gran desafío. El segundo, e incluso igual de importante o más, es la explicabilidad o la interpretabilidad de estos sistemas. Porque como el deep learning se basa en correlación de patrones a partir de capas ocultas de la red que muchas veces no son interpretables y que a su vez se combinan con otros algoritmos opacos, ahí tenemos un problema para explicar cuáles serían la forma en la que las redes ponderan la información. Si no entendemos bien la forma de ponderación de la información, es muy difícil que después le podamos explicar a alguien que toma decisiones, esto pasa mucho en el Estado, por qué la red llegó a determinado resultado. Y ese me parece que son los dos grandes desafíos del procesamiento del lenguaje natural cuando se trata de cuestiones muy concretas de utilidad práctica para las organizaciones o para el Estado incluso. Exacto, totalmente de acuerdo. Y de hecho, siguiendo este punto que estás comentando, Xavier, ¿cuáles son los mitos que tenemos futuro, problemas de ética que tenemos relacionados con esto que está comentando ahora el compañero? Hay uno de los elementos que más preocupa, yo creo, a los investigadores del campo son los aspectos éticos y morales del uso de ciertas tecnologías. Por ejemplo, redes neuronales se pueden utilizar muy claramente para el reconocimiento facial. Entonces, aquí, por ejemplo, solo al entrar una cámara nos podría haber reconocido pues, al doctor Valero, a ti, Marc, o a mí, ¿de acuerdo? Y puede saber pues, que el doctor Sosa o el doctor Corbalán están aquí en la cámara. Entonces, si esto yo lo hago, pues aquí estamos, tenemos la suerte de estar aquí al lado de Plaza Cataluña, en Barcelona. Hay un montón de gente circulando por la calle con las distancias adecuadas. Y esto no lo olvidemos. Entonces, nosotros podemos saber todas las personas que están pasando por aquí. ¿Yo qué voy a hacer después con esta información? ¿Cómo me la voy a guardar? ¿Qué uso le voy a dar? Entonces, está claro que, por ejemplo, hay alguien que puede opinar que esto está afectando mi privacidad. A otras personas quizá esto no les importará, ¿de acuerdo? Pero realmente esto es como dejar que alguien entre en tu casa. Pues hay personas que son más abiertas, hay personas que son más cerradas. ¿Dónde tenemos que poner los límites? ¿Hasta dónde nos sentiremos cómodos? ¿Quién puede controlar o quién tiene derecho a poder ver esa información? ¿Cómo sabemos qué uso positivo se está haciendo de ella? Otro elemento, si me permites, por ejemplo, es en cómo se habla de los algoritmos de entrenamiento, ¿no? Esto, digamos, los informáticos, es mi opinión, ya que yo no lo soy, creo que son unos genios poniendo nombres, ¿de acuerdo? Son los mejores, tienen una habilidad para etiquetar y para dar nombres a las cosas que es fantástica, ¿no? Conceptos como Big Data son grandes nombres. La idea de que un sistema de inteligencia artificial se entrena, ¿de acuerdo? Es muy gráfica, es muy visual. Es decir, poco a poco le hacemos que va aprendiendo, ¿no? Esto matemáticamente es que allí hay unos numeritos y lo que tenemos es una manera de irlos modificando hasta que eso se acerca a lo que nosotros queremos que nos aparezca, ¿no? Pero para poderlos entrenar, y como decía muy bien el doctor Valero, necesitamos datos. Y de hecho, cuantos más mejor, ¿no? Claro, la naturaleza de esos datos, los que estamos usando y los que no estamos usando, pueden llegar a condicionar el resultado de lo que se obtiene, ¿no? Por ejemplo, en reconocimiento facial, pues se ha visto que para reconocer hombres blancos, pues el ratio de reconocimiento es muy bueno, en cambio mujeres de color, pues no. ¿Por qué? Pues porque el dataset con el que se entrenaba, digamos, el conjunto de datos con el que se usó para poner esto, para poder entrenar este sistema, pues estaba sesgado.
Entonces, esto es un tema que los estadísticos hace mucho tiempo que saben. Es decir, si uno quiere hacer una buena muestra dentro de las elecciones, lo que hace es preocuparse de tener lo que llaman una muestra significativa. Es decir, que los datos que tienen revelen lo que uno tiene en la realidad, al menos tanto en el conocimiento. Quizás son conceptos que sin duda tenemos que también utilizar a la hora de realizar estos aprendizajes. Y en el momento de esto que entramos en el gran volumen de datos, supongo que aquí donde tenemos es el gran soporte del Barcelona Supercomputing Center. Por ejemplo, en datos a nivel de climatología, a nivel de cambio climático, ¿qué tipo de tecnologías o cambios o estructuras, qué están haciendo ustedes en este campo? Bueno, es verdad que para muchas de las investigaciones actuales se necesitan muchos datos. Nosotros en el BSC tenemos 4 grandes departamentos. Uno de ellos es de Ciencias de la Tierra, que básicamente se dedican a evaluar los efectos de la dispersión del polvo del Sáhara, a hacer modelos muy precisos de la calidad del aire de ciudades. Por ejemplo, en mi querido México, el modelo lo hemos hecho nosotros y trabajamos con la ciudad, y también al cambio climático. Yo diría que tradicionalmente la ciencia ha avanzado con la teoría. Sin teoría no vamos a ningún lado, sin física, sin matemáticas, y con los laboratorios, ¿vale? Hasta que apareció el computador, que es el tercer pilar. Pero para muchas investigaciones no hay laboratorios. Y en el caso del cambio climático, la herramienta perfecta que tenemos para estudiarlo es los supercomputadores. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un modelo global de la Tierra, donde tenemos que ver qué influencias tiene cada agresión que le damos. Tenemos que reducir el CO2, el NO2, tenemos que hacer cosas para intentar captar el CO2. Y todas esas técnicas, es decir, qué influencia tiene lo que están haciendo ahora en la Amazonia, o qué influencia tendría si cambiamos los coches a que sean eléctricos, todas esas cosas necesitan muchísimos datos con muchísimos cálculos, y es una de las cosas que se están haciendo en el Barcelona Supercomputing Center. Pero hablando de la medicina personalizada, estamos trabajando fuertemente en el coronavirus, y todo el tema de análisis del genoma, análisis de radiografías en tiempo real, los TAC, análisis mediante el lenguaje natural de los récords médicos, análisis de la información que viene de los teléfonos. Todo eso genera una cantidad de datos que, debidamente procesado por los investigadores, el resultado es darle información a los médicos para que ellos, que son los expertos, realmente decidan. En ese sentido, pues yo estoy muy orgulloso como director, yo soy arquitecto de computadores, pero del uso del computador, por ejemplo, que se esté buscando una de las 5 vacunas con el doctor Clotet de Canruti, que se estén analizando TACs de los hospitales de Barcelona y de hospitales españoles. Tenemos una posibilidad única de utilizar esta técnica, y por eso decía que muchas de estas técnicas utilizan técnicas de la inteligencia artificial. Se conocieron hace poquito, pero van a caminar juntos, ayudando a la humanidad a resolver muchos problemas. He nombrado 2, cambio climático un poco, medicina personalizada, pero hay otros muchísimos. Sí, ahí totalmente coincido contigo. Por ejemplo, en cosas de salud, sobre todo están avanzando bastante, profundamente, doctor Humberto Sosa. Vosotros estáis intentando integrar inteligencia artificial con robótica en temas del COVID. ¿Qué están haciendo ustedes aquí en este campo? Bien, nosotros estamos haciendo, Marc, varias cosas. Mira, por un lado, como dije, tenemos el área de robótica, donde estamos haciendo, por ejemplo, robots desinfectadores, o como se le dice también malamente, sanitizadores. Por el momento son teleoperados, pero tendrá de que sean autónomos después. Estamos haciendo también diseños de robots que sacan muestras de sangre, igual que lo haría un técnico especializado, o robots que insertan hisopos en la garganta y en la nariz para tomar muestras. ¿Cuál es el objetivo? Separar a la gente para protegerla de posibles infecciones. Tenemos el área de monitoreos, donde, como ya dije, uno de los proyectos más importantes es dotar a las camas de tipo COVID con sensores para estar monitoreando en tiempo real diferentes variables y estar generando reportes, establecer una comunicación con los pacientes, sus familiares y su médico y enfermera tratante. Esos son, y otros mismos sistemas los estamos haciendo para monitorear el estado de salud, temperatura y sana distancia, por ejemplo, a la salida de bancos, escuelas y oficinas de gobierno. Y lo mismo en familia. Y algo parecido a lo que dijo mi estimadísimo el doctor Valero. Estamos también proponiendo un proyecto para poder desarrollar medicamentos, como pueden ser fármacos nuevos,
y vacunas, combinando supercómputo con inteligencia artificial más un laboratorio aislado donde haya robots, hiperrobótica, donde le estaríamos metiendo simulaciones, ¿verdad? Para poder decidir cuáles son las mejores, probar con ratas los reactivos correspondientes, de ahí sacar las mejores y con ellas sintetizar fármacos que pudieran pasar por las diversas pruebas clínicas hasta llegar eventualmente a una vacuna que pueda impactar en la sociedad. Sí, sí, y aquí siguiendo es, por ejemplo, Gustavo, vosotros, ¿en qué más estáis aplicando vosotros el Machine Learning, las redes neuronales? ¿En qué estáis trabajando actualmente? Bueno, por un lado, bueno, me encantó la discusión sobre, o la problemática vinculada a los datos, al reconocimiento facial. Nosotros lo que hacemos cuando entrenamos modelos predictivos vinculados a problemas que pueden ser tanto del Estado como para transformar organizaciones, encontramos tres grandes áreas de aplicación que a su vez nos generan desafíos como equipo de trabajo. El primero, nosotros lo denominamos gobernanza de datos, es decir, la ONU tiene un lema que es cuando entra basura, sale basura, lo dice la ONU en una resolución, y por eso lo que nosotros enfocamos mucho es, primero, en la representatividad de la muestra. Es para nosotros el armado del dataset de diseño, es decir, el primer dataset sobre el que se va a diseñar el modelo, requiere de un equipo que primero tenga mucho cuidado a la hora de seleccionar la muestra. Segundo, ese mismo equipo se ocupa de hacer un enfoque de mitigación y reducción de sesgos que suelen estar presentes en todos los datasets. En tercer lugar, un enfoque de no discriminación. Lo más probable es que las muestras y los datos históricos estén plagados de patrones de discriminación que los algoritmos suelen reproducir y amplificar. Eso es lo que llamamos gobernanza algorítmica. Por ejemplo, cuando hicimos un sistema predictivo para la Corte Constitucional de Colombia, que recibe aproximadamente 1 millón de casos al año, entrenamos con sentencias de primera instancia y en el equipo de gobernanza de datos detectamos muchos sesgos que fue muy importante reducir o tratar de mitigar, y si nosotros no llegamos a una tasa de acierto de un 85% bajo una lógica de cierta representatividad, no seguíamos adelante. Es decir, lo que le decíamos al usuario final es, hasta que no logremos mitigar esta falta de representatividad y estos sesgos que estamos encontrando, porque necesitamos más datos, no vamos a avanzar. Y por otro lado, y lo último, trabajamos sobre algo que llamamos gobernanza algorítmica, que es un concepto que tomamos de la OCDE, que tiene que ver con el ciclo de vida de la IA, y la gobernanza algorítmica tiene que ver con un enfoque más holístico, que es tratar de no elegir una técnica específica o un lenguaje de programación específico, sino es los algoritmos y el conjunto de técnicas que más se ajusten al problema y a la dimensión ética del problema. Me parece que eso es súper importante en esta época, porque en el mundo tech, en el mundo tecnológico, es muy parecido a la serie Devs. Se suele ir por todo y solo se piensa en la eficiencia, y me parece que tenemos que empezar a cambiar un poco ese paradigma para tratar de que no hay que tener una predicción a cualquier costo. La predicción tiene que ser lo más compatible con los objetivos más holísticos de una organización. Exacto, totalmente de acuerdo. De hecho, aquí, siguiendo contigo, Xavi, es en el momento de hacer el reconocimiento del lenguaje natural, ¿cuáles son los problemas que encontramos? No podemos aplicarlo directamente al reconocimiento de una historia clínica de un paciente porque todavía no estamos en una capacidad de entender el mensaje matemáticamente. Pues no creas, es decir, hay tecnologías que son una absoluta maravilla. Digamos, hace 10 años, más o menos unos 10 años, que otros amigos, también un amigo de los gatos, empezó con un concepto que le llamaban el word embedding. Eso es apasionante. Ahora, seguramente pues, el doctor Cobarbalán nos puede ilustrar mucho más que ello, ¿no? Pero realmente empezaron a ver cómo las palabras las podían trasladar a lo que se llama técnicamente un espacio vectorial, ¿no? Podían trasladar a números, a un conjunto de números en muchas dimensiones, pero con la maravilla de que palabras que tenían un significado parecido, las palabras en diferentes idiomas estaban cerca, dentro de ese espacio. Entonces, por ejemplo, león, un tigre, un gato, quedaban
relativamente cerca, pero es que Lion, Tiger y Cat también estaban cerca, ¿no? Es decir, podíamos ver que realmente había una estructura semántica ahí detrás y los ordenadores nos están ayudando o realmente pues, hay técnicas que nos ayudan a poder ver este tipo de cosas. Esto gracias a que las capacidades de cálculo evidentemente pues, se han puesto al día, ¿no? Es decir, antes hablábamos de muestras significativas. Claro, una de las gracias de lo que se llama el Big Data, ¿no? Es decir, de los grandes volúmenes de datos, no es que haya cambiado mucho los mecanismos de entrenamiento de las redes neuronales, que esto ya desde 1986 y para adelante no es que hayan evolucionado mucho, bueno, sí que han evolucionado, pero las esencias ya estaban allí, ¿no? Pero lo que sí que ha cambiado es que antes tú a lo mejor tenías un 1% de una muestra y ahora tienes el 10, el 20, el 15, el 30, el 100% de todos tus datos y puedes trabajar con ellos. Claro, esto te da una visión del problema completamente distinta. Lo apasionante, desde el punto de vista del proceso de lenguaje natural, claro, tú puedes empezar a ver cosas a partir de eso y puedes empezar a determinar si, por ejemplo, pues, si un sentimiento es positivo o negativo, si las personas cómo lo están tratando. ¿De acuerdo? Pues he escrito algo, ¿eso es positivo o es negativo? ¿Puede reflejar de alguna manera mi estado de ánimo? Y con ese reflejo puedo yo sacar información. Por ejemplo, pues Facebook tiene un programa para detectar potenciales suicidas dentro de, digamos, según lo que ellos van escribiendo dentro de las redes sociales. Claro, esto nos da unas herramientas muy potentes. Al final, lo que necesitamos seguramente es que haya personas conscientes que le den un uso moral, ¿no? Un uso correcto a todo este tipo de tecnologías, ¿no? Y para mí esa es la esencia o una de las dificultades, ¿no? Después, claro, en el día a día de las empresas, pues uno puede pensar en todas estas capacidades tecnológicas y a lo mejor hay muchos puntos donde esto se puede aplicar y les puede ayudar en muchos aspectos, ¿no? Pero no podemos perder esa perspectiva. Me gusta esto. Entonces, siguiendo con Gustavo, Gustavo, ¿qué más estáis haciendo vosotros a nivel de lenguaje natural? ¿Dónde estáis aplicando específicamente este tipo de procesos, investigaciones? ¿En qué campos estáis trabajando? Nosotros, en primer lugar, tratamos de inaugurar o de tratar de amplificar el enfoque en el Estado. Es decir, hacer predicciones vinculadas a todo lo que es administraciones públicas, en el campo de justicia, eso por un lado. Por otro lado, intentamos entender problemas de organizaciones que hay una mezcla entre Small Data y Big Data. Ese es otro gran desafío. Muchísimas organizaciones no quieren ver si un gatito es un perrito o viceversa, o si en realidad hay un análisis de sentimiento que me parece muy bueno, esos algoritmos, pero son un commodity, empiezan a ser un commodity. Y en las organizaciones no les sirve ese commodity, porque tienen otros objetivos. Entonces ahí lo que nosotros tratamos de hacer es cómo combinar otro tipo de algoritmos de machine learning, como regresión o clasificación, para tratar de usarlo junto a las redes neuronales, para tratar de ir en paralelo. ¿Qué quiero decir con esto? Y pongo un ejemplo. En predicciones de accidente de tránsito, eso es algo muy útil para los estados porque tienen muchos problemas. Los accidentes de tránsito generan toda una cadena de problemas, tanto a nivel privado como a nivel público, porque el Estado tiene que poner al servicio un montón de organizaciones para trabajar los problemas de accidente de tránsito. Cuando nosotros focalizamos para hacer predicciones, para entender hasta qué punto ese accidente iba a generar toda una cadena de responsabilidades y de cuantificación de daños, ahí combinamos ciertas redes neuronales con clasificación para tratar de que cuando se produce un siniestro, ¿sí?, y se informa el siniestro, haya un cálculo de posibilidades en toda la cadena de organizaciones que están involucradas, desde las compañías de seguros hasta los juzgados, hasta las agencias del Estado que se ocupan del tema para que puedan recibir un reporte vinculado a cómo es que el Estado ya entendió que se resuelve ese conflicto en el caso de que exista un conflicto. Ese es un ejemplo muy concreto de lo que estamos haciendo en materia de procesamiento del lenguaje natural, porque la mayoría de siniestros quedan documentados. No es que
a partir de reconocimiento de imagen, se capta el siniestro y a partir de ahí se reconvierte, que eso también sería otra posibilidad. Es a partir de que alguien informa el siniestro, ese informe se carga en un algoritmo y el algoritmo puede hacer la predicción. Qué bueno. Y, por ejemplo, Mateo, siguiendo en esta línea, ¿qué relaciones tenéis vosotros del BSC con Latinoamérica? Siguiendo esta línea a nivel de estudios de procesos, a nivel de mapas de contaminación, ¿qué estáis haciendo vosotros? Te cuento, si me permites un poco. Yo creo que tenemos que sacar muchas lecciones de la pandemia, ¿no? Una de ellas es que hay una tecnología muy potente, es la primera vez que se está utilizando la tecnología a tope, si me permitís, para intentar luchar a todos los niveles, se han dicho algunos aquí, para intentar luchar pues, contra esta desgracia que tenemos, ¿no? Pero lo que se ha visto también, una cosa que ya sabemos, que además de la tecnología se necesita colaborar. Y os puedo decir que nada más que apareció esta pandemia, pues los centros de supercomputación a través de programas europeos nos juntamos, por ejemplo, para analizar tags, que era un tema muy fundamental, por ejemplo, para buscar una vacuna en común. ¿De acuerdo? Es fundamental que haya tecnología, es fundamental compartir datos y recursos de cálculo porque es la base para que los científicos puedan investigar. Y yo querría lanzar un mensaje un poquito político de que espero que los políticos hayan aprendido que un país se basa en tres cosas: la educación, la investigación y la sanidad. Espero que hayan aprendido, aunque a veces lo dudo. Respecto a Latinoamérica, pues tenemos muchas relaciones. Mi querido Humberto, ¿verdad?, sabe que yo en México personalmente me encuentro como en mi país. He ido 98 veces, tomamos algún tequila conjuntamente. Yo disfruto allá, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo personal. A nivel de centro, desde hace años, antes de que apareciera el Barcelona Supercomputing Center, nosotros habíamos hecho un centro más pequeñito que se llamaba Centro Europeo de Paralelismo y empezamos a colaborar con Latinoamérica a partir de ese centro dentro de proyectos europeos. Hay una relación muy grande y luego lo que pasó es que hace 6 años pedí un proyecto a la Comunidad Europea que se llamó RIS-1, Red Iberoamericana de Supercomputación, donde estamos con mi querido México, Colombia, Argentina, he estado varias veces en Buenos Aires, en la Universidad de Chile y Brasil. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirvió eso? Pues sirvió para lo que he dicho siempre: hay que colaborar para avanzar, para dar cursos, para enseñar a alumnos de doctorado, para definir proyectos conjuntos, para conocernos más. Fue un éxito muy grande. Como consecuencia de ello, convencimos a la Unión Europea para que hiciera proyectos bilaterales con aquellos países que quisieran. Entonces, durante 7 años estamos trabajando consorcios competitivos con Brasil, Europa y Brasil. Se hacen consorcios, la parte europea la paga Europa, la parte latinoamericana la paga el país correspondiente, muy competitivos porque de cada 6 o 7 proyectos aceptan uno en temas de biomedicina, medio ambiente, de todo. Y con mi querido México, insisto una vez más, pues hace 1 año y medio empezamos otro proyecto de colaboración bilateral en el tema de la energía. Bien, eso ha avanzado y ha avanzado. De hecho, puedo anunciar que hace una semana nos concedieron el segundo proyecto, con lo cual vamos a continuar. Aparte de esos 5 países, ya entró Uruguay y Costa Rica, ha pedido Cuba. ¿Y para qué queremos esto? Pues en el tema que nos ocupa, nosotros llevamos, aparte de que nos conocemos mucho, que yo tengo un convenio específico con el CONACYT que nos envía 10 postdocs cada año para tal. Pues en la cumbre iberoamericana que debería haberse celebrado en Andorra físicamente, sanitaria virtual, nosotros con nuestro ministerio y el presidente del gobierno español llevamos 2 grandes proyectos para seguir colaborando con Latinoamérica. Son 2 observatorios en temas que se han tratado aquí. El primer observatorio sobre cambio climático y el segundo es sobre epidemiología, medicina personalizada. Los 2 laboratorios tienen en común que los investigadores latinoamericanos y europeos van a compartir sus datos, van a compartir el uso de las máquinas. Fijaros que ahora el Mare Nostrum 5, que lo estamos definiendo ahora, va a tener a nivel de datos 600 petabytes y va a tener una velocidad 30 veces mayor, o sea, 200 petaflops, un maquinón que admite muchos datos, que admite muchos cálculos.
Y entonces es una herramienta más que se pone al alcance, somos un centro público, pues al alcance de cualquier investigación. Creo que Europa necesita seguir colaborando con Latinoamérica, porque necesitamos a Latinoamérica. Hay muy buenos investigadores, hay muy buenas ideas, y no solamente son los lean humanos, que lógicamente, pues como digo, en México alguna vez le digo a mi familia aquí que me siento mejor que aquí, ¿no? Y no os enfadéis, pues es que lo necesitamos. Entonces vamos a continuar en esa línea, vamos a continuar con apoyo, y en los temas que hoy tratamos de grandes cantidades de datos, aplicaciones, cambio climático, energía y medicina personalizada, y yo personalmente pues estoy orgulloso. Me siento realizado de poder visitar Latinoamérica y sentirme como en casa. Qué bueno, un placer, muchísimas gracias. Y ahora que nos quedan poco menos de 13 minutos, quisiera daros la oportunidad de resumir en un par de minutos cada uno de vosotros cuáles son las perspectivas que creéis, hacia dónde vamos a evolucionar. Es carta blanca para contar lo que queráis. Humberto, ¿cómo quisieras capitalizar y resumir tu participación y el futuro de la IA? Bueno, yo creo que por el momento es el día de la inteligencia artificial y hay que aprovechar. El desarrollo que tenemos hasta el momento sobre la teoría, sobre el desarrollo de computadores, sobre los datos a los cuales tenemos acceso, definitivamente hay que aprovecharlos para proveer de soluciones a las problemáticas que nos aquejan. Y yo, aunque es cierto que esta pandemia, por un lado, es una cuestión que nos aqueja también, es un mar de oportunidades. En lo personal, yo no me había dado cuenta que, por ejemplo, ciertos conocimientos que yo había adquirido a lo largo del tiempo, los podía aplicar de manera concreta para dar soluciones. Entonces, a veces necesitamos, por decirlo así, acicates como esos que nos impulsen a poner la tecnología o la técnica al servicio de la patria. Y yo creo que eso es algo muy importante. Yo puedo resumir que situaciones difíciles como esta impulsan a los países a que colaboremos, como ya dijo Mateo, a que nos unamos y juntos podamos dar soluciones a las diversas problemáticas en todas las áreas, en el área de salud, en el área de la educación, manejo energético, seguridad, movilidad y demás. Estamos en un punto clave en el cual precisamente podemos impactar a todos esos puntos. Qué bueno, muchísimas gracias. Mira, aprovecho también para introduciros un par de preguntas que nos están entrando de la audiencia. Por un lado, ¿qué pensáis si es posible que la inteligencia artificial pudiera tener conciencia? Y por otro lado, nos preguntan en inglés, a ver si les podemos responder, si creéis posible que podemos tener también inteligencia artificial embebida en los dispositivos. Y cómo podríamos tener las capacidades también a nivel de supercomputación en dispositivos. Esta segunda se la podemos transmitir en inglés, quien se sienta más cómodo. Y la primera es, ¿cómo veis el futuro de IA? ¿Tendremos conciencia? De momento creo que estamos en una fase un poco lejana a este paso, pero sigamos. Si quieres, ¿quién se siente más cómodo para ello? El doctor Corbalán, no sé. A ver, yo si queréis, las respuestas, hoy no lo sé, ¿vale? Vamos a seguir investigando. ¿De acuerdo? Y esto es lo que tiene la investigación. Es decir, la inteligencia artificial tiene una historia, como contaba el doctor Valero, nació en el año 56, se encontraron una serie de científicos de universidades americanas, ¿no? en un sitio llamado Dartmouth, se pasaron 2 meses juntos pensando, qué lujo, ¿no? Cómo nos gustaría poder volver a este tipo de situaciones, ¿no? Son muy enriquecedoras. Pero entonces plantearon toda una serie de ideas, daban muchas expectativas, luego parecía que estas expectativas costaban de plasmarse y hemos tenido lo que han llamado los inviernos, ¿no? de la inteligencia artificial, ¿no? Digamos, ahora estaba menos de moda, pero ha seguido evolucionando, ¿no? Y ahora volvemos a tener. Entonces, sí que hay esta idea de la conciencia. Seguramente tampoco sabemos formular lo que es la conciencia desde un punto de vista médico o empírico, ¿no? Con lo cual, pues de momento lo que tenemos que hacer nosotros, yo creo, es seguir trabajando lo más seriamente y lo más éticamente posible. Y algún día, pues podremos quizás resolver esta pregunta. Yo, si puedo
Sí. Yo creo que la inteligencia artificial ha hecho lo sencillo, es trivial lo que hace, y no lo hace la inteligencia artificial, lo hacen los computadores. Realmente, que lleguen es muy sencillo lo que hacen, y además no se sabe cómo funciona, ese es el miedo. La inteligencia artificial es muy amplia, hay otros temas que no, que es diferente. Jugar algo entrenándolo o jugando algo que aprenda automáticamente es muy diferente. O sea, pero yo, por lo que digo a los expertos de inteligencia artificial, conciencia seguramente nunca, porque son problemas muy gordos, tal como la entendemos. Ahora tenemos máquinas que pueden reconocer imágenes, pero no le pongas a reconocer otra cosa. Y es muy sencillo lo que hacen. Lo que pasa es que como hay mucha capacidad de cálculo y muchos datos, es sorprendente la salida, pero es trivial. No ha avanzado mucho. Para mí la inteligencia artificial está en el otoño polar, dejándole el invierno polar a la computación cuántica, que eso es otro tema. Y Gustavo. Ahí dos o tres reflexiones. La primera, me parece que las ciencias cognitivas también se disputan el concepto de la inteligencia biológica. Entonces nosotros, los que intentamos definir la inteligencia artificial y su futuro, deberíamos también ponernos de acuerdo a qué llamamos inteligencia biológica. Y a mí me gusta esa analogía que dice que nosotros hoy en día no reflexionamos acerca de si un barco o un submarino nada, realmente nada, o tiene conciencia de su nado. Simplemente que el submarino tiene ciertas capacidades para cruzar océanos, y lo mismo que un barco, que un humano no tiene, y viceversa. El humano tiene muchas capacidades que el submarino no tiene. Me parece que es difícil comparar organismos biológicos con entidades artificiales. Lo segundo que también me parece importante es que todas las tecnologías disruptivas, sin excepción, generan muchos lados luminosos para el ser humano. La famosa frase de la humanidad aumentada en realidad es un camino evolutivo que nos ha llevado de ser un Homo sapiens muy básico a ser un Homo sapiens muy sofisticado, cada vez más cyborg. Es decir, el camino cyborg no empezó ayer ni antes de ayer, empezó hace mucho tiempo y va por capas. Y esto me lleva a la tercera reflexión, que es tenemos que tener cuidado con el lado oscuro de las tecnologías disruptivas. No porque haya que frenar la innovación, al contrario, hay que acelerar y tratar de aprovechar los beneficios, porque la inteligencia artificial tiene muchísimos beneficios para complementar las capacidades cognitivas. Por eso el famoso concepto de inteligencia aumentada o inteligencia híbrida. Ahora bien, el lado oscuro, así como cuanto más disruptiva es una tecnología y más luminosa es, más oscura es. Me parece que tenemos que urgentemente focalizarnos, porque si no, lo que nos va a pasar es algo parecido a lo que nos pasó con otras tecnologías incluso más básicas. Cuando inventábamos los autos, no pensábamos que el auto iba a ser la segunda causa de mortalidad en la humanidad. O sea, no se reflexionaba sobre eso. Simplemente que había que andar en auto. Y lo mismo que cuando construíamos las ciudades. Era construir una ciudad. No importa si la ciudad era boba o no era inteligente. Y lo cierto es que la ciudad, según la mayoría de las personas, están muy mal diseñadas desde su enfoque. Me parece que tenemos la oportunidad para hacer que la inteligencia artificial sea lo más posible un complemento y mitigando mucho los efectos oscuros de esta tecnología. Y me parece que los esfuerzos tienen que estar puestos en este plano, porque durante estos últimos 10 años la mayoría de los esfuerzos ha sido para potenciar el lado luminoso. Y el lado oscuro me parece que tiene que entrar en agenda igual que el lado luminoso. Totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, y siguiendo esta pregunta que nos ha entrado del público, Mateo, ¿crees que tendremos la posibilidad de ver que los sistemas móviles puedan ser supercomputadores? ¿Evolucionaremos a este tipo de capacidades? ¿Should I answer in English o...? Si quieres en inglés o porque o en era castellano. No, en castellano, Yes. pero I can do in English. Comentaba que Vamos a ver, los supercomputadores han avanzado tan rápido y toda la tecnología que hoy, ahora voy a dar una charla para un congreso internacional, es una de esas slides que tengo, es de que cualquier computador que hay encima de la mesa hubiera sido el supercomputador más rápido del mundo hace 25 años. Y eso va a continuar, pero no va a ser hasta siempre, ¿no?
Y claro, eso nos ha permitido pues soñar, ¿no? O sea, si uno ve, yo pensaba que la pregunta era si hay inteligencia artificial ya cerca de nosotros. Claro, el móvil es el ejemplo más claro. Aquí hay un conjunto de técnicas tremendas, ¿no? Y vamos a tener supercomputadores más rápidos. Estamos esperando la computación cuántica, que está muy retrasada. Pero insisto, hay problemas que son muy difíciles. Entender cómo funciona el cerebro o hacer una máquina de fusión son cosas muy, muy difíciles. Entonces, no sé si se llegará alguna vez a hacer computadores cuánticos que se puedan utilizar realmente, nunca sustituyendo a estos. Es un reto de los retos que tiene la sociedad. Qué bueno. Y aprovechando que tenemos estos 3 minutos, ¿cómo os gustaría resumir esta tertulia? Bueno, yo quizá más que resumir, yo querría lanzar un mensaje de esperanza. Digamos, redes neuronales, inteligencia artificial, robótica son tecnologías que las tenemos que ver como una oportunidad de relanzamiento. O sea, nosotros estamos teniendo que reinventar en muchas cosas, pues veámoslos como una oportunidad de relanzamiento a muchas escalas. Puede ser un relanzamiento para pequeñas empresas que pueden incorporar pequeños elementos y que de alguna manera les permitan salir adelante, para grandes corporaciones, para grandes organizaciones, para organizaciones estatales. Tenemos la capacidad de cambiar la manera como hacemos las cosas y yo creo que es uno de los puntos en los cuales podemos disruptar, no sé exactamente cómo sería la palabra, disruptir, pero romper esa pared que parece que nos ha puesto la pandemia, ¿no? Yo creo que una de las cosas que deberíamos aprender de la pandemia es que tenemos una oportunidad única, como decía, para llevar los datos que tienen los hospitales, llevarlos a centros de investigación y debidamente protegidos por ética y tal, permitir hacer una cosa que nunca se ha hecho. Es que la medicina es un poco de gurús. Tenemos que utilizar los mismos mecanismos que utilizamos los ingenieros para diseñar un barco, diseñar un avión. Tenemos que hacer un twin digital. Y tenemos herramientas, datos, cálculos y muy buenos investigadores, médicos y tal, para avanzar significativamente el tipo de medicina que queremos. Utilizando técnicas que se han utilizado en la ingeniería, tenemos esa oportunidad. Yo creo que sería el gran proyecto que tenemos que sacar en la misma idea que es el Congreso, de hacer cosas disruptivas para el bien de la sociedad, en definitiva. Yo estoy muy animado en eso. Qué bueno. Pues directamente os agradezco el tiempo que nos habéis dedicado. Muchísimas gracias por vuestra participación. Humberto, Juan, Mateo, Xavier. Un placer teneros con vosotros. Hasta la próxima. Gracias, Mar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Marc, a los que estáis aquí, también a los que han estado con nosotros vía streaming. Lo que decíamos antes, ¿no? Al principio, pues cuando hablamos a veces de inteligencia artificial, Big Data, son conceptos que a algunas personas les pueden quedar muy grandes, que son palabras que a lo mejor no sabemos bien qué es lo que conllevan, pero cuando explicáis las áreas de aplicación como el tráfico, la ecología, la salud, sobre todo en este momento, nos queda mucho más claro cuáles son las aplicaciones que pueden tener, y es obvio que la pandemia ha acelerado todos estos procesos muchísimo más. Me gustaría recordar esta frase que has dicho, Mateo, de que los gobiernos, todos, sea el color que sea, deberían incidir en la educación, en la investigación y en la sanidad. Nos quedamos con esta frase, gracias a los componentes de este último panel. Nos volvemos a situar aquí en este plató a partir de las 3 en punto y hablaremos sobre Big Data.